Bien, me extraña, presidente, lo dicho por el congresista Bengolea. Los funcionarios del Ministerio de Educación y la misma ministra incluso dijo pues que lo pensionable era los 2/3. Recuerdo, 2/3 de la RIM era el pensionable. Lo dijo la ministra. No, que el problema fue que no nos olvidamos, no pusimos en la ley, no lo especificamos, pero sí lo dijo la ministra y deben estar las grabaciones, ¿no? Yo creo que el presidente, entonces recordar, se dijo donde el pensionable era los 2/3. Y yo creo que hay mucho para los docentes para este año y para los años que vienen. Son alrededor de 1.000 millones en la nueva ley. De verdad que quisiéramos más, definitivamente, pero hay que presupuestarlo debidamente, pues. Gracias. Puede continuar. Presidente, si me permite, de manera excepcional al congresista Tejada. Seguramente el siguiente orador con todo gusto le concederá una interrupción. Bueno, presidente, definitivamente este tema ya no es novedad en cuanto a las cargas que se afectan, como he señalado, hay varios decretos supremos, hasta leyes, como decretos de urgencia que no se han aplicado. Adicionalmente a los 3 regímenes que funcionan en el tema del magisterio, que vienen aplicando el 65%, que es aprobado en consenso conjuntamente con esta población objetivo. Por lo tanto, presidente, definitivamente es algo concreto, sensato, en defensa del magisterio y de sus saberes, para que puedan ver el incremento de sus salarios. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Bengolea. Y le piden... Tiene la palabra, congresista. Y le han solicitado una interrupción. ¿Quién la solicitó? El congresista Tejada, me parece. Congresista Tejada. Encantado, con el mayor gusto. Gracias, congresista. Había una confusión. Efectivamente, nosotros señalamos que antes había una serie de conceptos y que era muy difícil determinar el pago y ahora tenía que haber una única remuneración. El RIM, lo que le llamamos la remuneración íntegra mensual. Pero en ningún momento señalamos que todo tenía que ser pensionable, al contrario. Más bien se señaló que 2/3 iban a ser pensionables, pero no se detalló en ley. O sea, quiero aclarar esa confusión. Porque sí había una preocupación por todos esos conceptos que hacían difícil calcular el pago. Ahora tenemos un solo concepto, que lo pensionable sea el 65% no quiere decir que tengamos 2 o más conceptos, sigue siendo un concepto. Pero si no establecemos el 65%, los profesores se ven perjudicados en su poder adquisitivo. Le estamos dando la posibilidad de tener un mayor ingreso y en algunos casos no tienen ningún problema con lo que reciban después. Por ejemplo, en la 25-30 van a recibir un monto fijo, aún aportando un poco menos, y podrían recibir hasta 500 soles más si es que ponemos la carga social sobre el 65%. Por eso es importante. Puede iniciar con esa Bengolea. Presidente, el congresista Lescano también me pide interrupción, si usted lo congresista Lescano. Señor presidente, solamente un pedido al presidente de la Comisión de Presupuesto. Los profesores han sufrido descuentos por cargas sociales sobre el 100% enero y febrero. ¿Y quién se los reembolsa eso? ¿Quién les reembolsa? Porque de acá para adelante va a ser el 65% el porcentaje sobre el cual se va a hacer las cargas sociales. Yo le pido al presidente que ponga un dispositivo complementario que ordene al Ejecutivo a devolver eso que indebidamente se descontó. Creo que eso es un asunto de justicia y que no va a representar un monto considerable para el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Gracias, Alberto. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Quiero hacer algunas precisiones, ojalá el tiempo me ayude y ojalá usted sea generoso, presidente. Suele no serlo con los miembros de esta bancada. Presidente, el tema es el siguiente. A ver, algunas cosas que se están diciendo y que suenan muy duras y que hay que decirle a los maestros, porque a los maestros hay que decirles la verdad, no hay que decirles medias verdades. Hace rato nos están diciendo que esto acaba de significar que van a tener 500 soles más. Oiga, 500 soles más va a tener con suerte el 0.5%. Están hablándome de lo que recibirían los maestros de 40 horas de la 8ª escala, según la ley, el decreto ley 2530, en el cual debe estar el 10 u 8% del profesorado. Así que son poquitísimos. Dígame quién está en el 8º nivel con 40 horas en esta ley. Nadie. Eso no lo van a recibir. La mayoría, y me parece que sí es importante, no estoy despreciándolo, pero la mayoría más bien está en el primer nivel, 24 horas, y en la SNP, en el 19.990, y el incremento es de 56 soles. Lo primero hay que decir las cifras reales, no son 500 soles, la mayoría va a recibir 56 soles, que es muy importante para la canasta familiar de mucha gente, pero repito, digamos los números más exactos, es lo primero.
Lo segundo, presidente, yendo al fondo de la situación. Yo estoy de acuerdo, lo he declarado más de una vez y lo volveré a decir aquí, presidente. Creo que los profesores deberían ser los mejores pagados en el país. Si de verdad queremos un país que cambie, hay que pagarle bien a los profesores. Y creo que los profesores están muy mal pagados en el Perú. Sí lo creo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que mejorar ese sueldo, presidente. Pero caer en este juego de decir, oiga, vamos a aplicar la pensión solo sobre el 65% y no sobre el 100%, ¿sabe lo que es, presidente? Es decirles, miren, vas a tener 50 soles más en el bolsillo, pero cuando seas viejito, cuando llegues a los 65, 70 años, te vamos a pagar una pensión más bajita. Y allí los tendremos a ellos pidiendo por favor que necesitan dinero para vivir dignamente y le diremos, no, pues es que ya te lo dimos anteriormente. No se puede jugar con el futuro de la gente. Lo que aquí hay que decir con claridad es que les están dando más dinero hoy para quitárselo mañana. O sea, estamos afectando las pensiones de la gente, presidente. Ese es el tema de fondo. Además, en un caso excepcional, díganme qué otro grupo laboral tiene este tipo de situaciones. La tenían los profesores. Ahora se nos pidió ordenar, lo ordenamos. Y ahora que lo ordenamos, volvemos otra vez a decir pensionable el 65%. ¿Sabe lo que va a ocurrir, presidente? Mañana vamos a tener con justo derecho, a igual razón, igual derecho, a otros grupos laborales que vendrán a decir, hey, a mí también, que solamente sea pensionable mi 65%, porque yo también quiero más platita ahora. Todos lo van a pedir, presidente. Pero no solamente eso, yo sostengo lo que ha dicho el congresista Ceballos. ¿Cómo va a acabar el sistema de pensiones si estamos haciendo este tipo de subvenciones? Vamos a perforarlo. ¿Y sabe qué va a ocurrir, presidente? Que las consecuencias no se ven de inmediato. O sea, no las va a ver este gobierno. Se van a ver después, en próximos gobiernos que tendrán que pagar la factura de lo que estamos haciendo hoy. La bomba va a reventar en el futuro. Por eso es que es políticamente atractivo una decisión así. ¿Y sabe qué es lo que más me duele de esto, presidente? Que el mismo proyecto de ley lo dice. ¿Sabe por qué lo están haciendo? Y lo dice textualmente el proyecto de ley, porque en la ley aprobada en el Congreso cambiamos la propuesta del Ejecutivo. Para terminar. La propuesta del Ejecutivo estaba hecha en función a una lógica y tenía una cantidad de dinero asignada. Como aquí el congresista Mora o la Comisión de Educación se atrevió a cambiar algunos conceptos y a mejorar la remuneración de los profesores, ya no les alcanza. Entonces vienen con una segunda propuesta para poder tener caja. Eso no se puede hacer, presidente. Ya luego, cuando alguien tenga la generosidad de darme una interrupción, quiero referirme a un segundo tema que es muy importante, y es que van a echar mano de dinero que debería servir para infraestructura. A eso quiero referirme después. Pero hay un primer tema sobre el cual llamar la atención y decirlo con toda claridad. Sí, esto va a significar que cada maestro tenga hoy 50 o 100 soles más en el bolsillo, 100 como mucho. Pero eso va a significar, presidente, que estamos sacrificando su futuro. Cuando ellos sean pensionistas, van a ver las consecuencias negativas de esta decisión que estamos tomando hoy. Así no se arregla el problema. Como lo dijo el congresista Mora, si lo queremos arreglar de verdad, hay que aumentar los sueldos de los profesores. Sin engañarlos, sin enmascararlos, sin maquillarlo. Aumento de sueldo es lo que merece la dignidad humana de los profesores. No engañarlos de esta manera, presidente, porque los estamos condenando a un mal futuro cuando tengan que pensionarse. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Chávez. En verdad, resulta bastante extraño que luego de que con bombos y platillos se anunciara aumentos a las remuneraciones de los maestros, resulta que un poquito, nada de tiempo, algunos 2 o 3 meses luego, se les reduzca este incremento. Según consta en el propio dictamen, los maestros tenían una serie de rubros en su remuneración, los cuales fueron consolidados en la llamada remuneración íntegra mensual, quedando solamente exenta de esa reunificación la asignación por preparación de clases, que no está afecta para efectos de los beneficios sociales y las remuneraciones pensionables. Lo que nos trae ahora este proyecto no es nada más y nada menos que la reducción de las características y de los efectos pensionables de la remuneración que se aumentó a los maestros. Si antes ellos percibían 100 soles, además del rubro preparación de clase,
y esperaban que su remuneración pensionable fueran esos 100 soles, lo que están haciendo hoy es disminuir esa remuneración pensionable por cada 100 soles a solo 65. Es decir, se está reduciendo la expectativa de la remuneración pensionable de los docentes. Eso es un detrimento, eso es una rebaja. Ahora, se dice además, y yo pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿Esto de reducir o lo que viene luego en la disposición complementaria transitoria? Que se establece cargarle al fondo de contingencia 50 millones de soles que aparentemente por falta de profesionalismo del Ministerio de Economía y Finanzas y de quienes prepararon la norma no lo habían previsto, que es el efecto que tiene el aumento de la remuneración, y aparentemente no previeron esto y causaría un problema a las regiones. Es decir, acá hay dos temas. Se le está dando 50 millones del fondo de contingencia a las regiones porque no se previó el impacto de hacer esta reunificación en la remuneración de los docentes, y se le está rebajando a los docentes su derecho a tener sus remuneraciones pensionables en base al íntegro de su remuneración. Señor presidente, basta ya de tanta falta de transparencia. Creo que es un vicio el hecho de que se quiera decir o inventar o mantener la idea de que un trabajador no debe percibir los beneficios en base a todo lo que percibe como remuneración. El principio es, señor presidente, que si un trabajador percibe... Para terminar, por favor. Gracias, presidente. Si un trabajador gana una remuneración, sobre esa remuneración debe establecerse sus beneficios sociales y, por supuesto, sus derechos pensionables. Pero aquí lo que se está haciendo es reducirle. Señor presidente, yo planteo como una cuestión previa que antes de que continuemos o a que aprobemos esta norma, venga acá el ministro de Economía y nos explique todo lo que sucede. O, en caso contrario, alternativamente, que este proyecto, este dictamen, regrese a comisiones, señor presidente. Me ha pedido una interrupción el congresista Tejada, si usted lo permite, presidente. Congresista Tejada. Gracias, presidente. En la época del fujimorismo, casi todos los incrementos no estaban sujetos a este descuento por las cargas sociales, como el incremento del 30%, que lamentablemente nunca se pagó, y otros conceptos, no estaban afectos. Entonces, ahora lo que estamos planteando es que el docente tenga mayor poder adquisitivo, y es una demanda de los mismos docentes. Y es una lógica que ya estaba establecida en el proyecto que estábamos debatiendo, que lamentablemente no lo pusimos de manera explícita, porque ya habíamos señalado en el debate que tenía que ser 2/3 de la RIM lo que esté afecto a estas cargas sociales. Entonces están diciendo cosas que son inexactas. Para empezar, los del decreto legislativo 2530, que son el grueso, no van a tener ningún problema porque ellos reciben un mismo monto por pensión, pero sí van a tener un ingreso mucho mayor, lo estaremos beneficiando inmediatamente. Y claro, efectivamente, como ha dicho el congresista Bengolea, no todos van a recibir 500 soles, serán unos cuantos, pero el de la primera escala, por ejemplo, que están bajo este régimen de pensiones, va a recibir 195, si está por 30 horas va a recibir 146, si está por 24 horas va a recibir 117, y al final... Puede culminar, congresista Chávez. Acuña, si usted lo permite. Adelante, congresista Acuña. Presidente, estimados colegas, la verdad que acá no debiéramos estar discutiendo cómo bajarle la remuneración a los profesores. El objetivo debería ser que todos busquemos una fórmula cómo ganan más los profesores. Lo que estamos viendo ahora es cómo ganan más ahora, pero a cambio de tu futuro. Y eso no podemos aceptarlo. Yo soy de la idea de que los profesores deben ganar el 100% de remuneración y el 100% debe ir a sus beneficios sociales. No es posible que los profesores, que son los que hacen el país, que hacen la cultura, que hacen la innovación, que hacen este país sea grande, puede haber congresistas que están discutiendo ahora para que el profesor gane menos en el futuro. Yo le pido al señor presidente de la comisión que nos demuestre acá cuál es el beneficio que dan los profesores
aportando solo el 65% de sus beneficios sociales y cuál beneficio con el 100%. ¿Cuánto más le cuesta al Estado si los beneficios sociales de los profesores ponemos con el 100% de sus remuneraciones? Para ver si son 200, 300 millones de soles, pero hay que ver y hacer una comparación de cuál es el beneficio del 65 versus el 100%. Yo les invoco a todos los colegas que orientemos nuestra inteligencia para beneficiar a los profesores, que orientemos nuestra inteligencia para que los profesores ganen más ahora y en el futuro, porque lo que se hace ahora es incrementarle algo ahora a cambio de su futuro, y eso no lo podemos aceptar, mis estimados colegas. Para terminar con esa, Chávez. Tejada hace alusión al fujimorismo. El fujimorismo tuvo que reconstruir el país desde la quiebra más profunda, señor presidente. Pero hoy la situación, gracias a las reformas estructurales que se hicieron, no es la misma. Ni tampoco el gobierno fujimorista jamás se ufanó en estar aumentando para después quitarles a los profesores. Si se anunció con bombos y platillos que se les iba a aumentar tanto, hoy día no pueden venir a decir que se reduce el impacto de esa remuneración, de ese aumento en lo que atañe a sus pensiones, porque eso es un engañamuchachos, señor presidente. Y reitero, esto de tomar el fondo de contingencia, hace unos pocos días vino acá el ministro del Interior y también por la reducción del presupuesto de apertura del Ministerio del Interior están pensando en utilizar el fondo de contingencia. ¿El fondo de contingencia hasta cuándo les va a durar? El fondo de contingencia además es dinero de todos los peruanos, señor presidente, y no es posible que por falta de previsión se pueda estar ahora trayendo leyes para estar corrigiendo lo que debieron prevenir en su momento, aparte, señor presidente, de lo que significa quitarle a los maestros un aumento sobre el cual ya se hicieron expectativas. Y si ese aumento resulta reducido, pues que lo completen, pero que no les quiten respecto de sus derechos pensionables. Gracias, presidente. Reitero mi pedido para mi cuestión previa, para que o se acuerde que el ministro de Economía venga aquí a explicarle al Pleno, o en todo caso regrese este dictamen a comisiones, presidente. Gracias. Congresista Simón. Está pidiendo una interrupción, primero el congresista Bengolea y después el congresista Gutiérrez. Congresista Bengolea. Presidente, yo quiero insistir, repito, sin entrar todavía al segundo tema, que es el cuestionamiento de fondo, en este tema de los números que se dicen. Nos acaban de leer otra vez lo que sería la primera escala. Sí, pero repito, sobre el decreto legislativo 2530, en el que está la minoría de los profesores. Léase, por favor, lo que afecta a la mayoría. El 80% está más bien en la 19990 y las cifras son otras, totalmente distintas y muchos menores. Pero para insistir en el tema y para entender lo que estamos diciendo, esto es como una práctica habitual, práctica mala entre, digamos, el empresariado en la calle. Suele ocurrir, ¿no? Lo contan usted y le dicen, mira, te puedo pagar 150, pero si quieres te pago 200, pero 50 por fuera, para que no tribute. Entonces, entre dos pueden hacerlo. Bueno, lo estamos haciendo en la práctica entre el Estado y los profesores. Es decir, te puedo pagar tanto, pero solamente pensionamos el 65%, ya para que te llegue un poquito más. Esto es una práctica, digamos, de empresas informales, ¿no es cierto?, evasoras. O sea, el Estado mismo no puede contribuir a eso. Y una última idea. Tanto el sistema de pensiones de la 2530 como el de la 19990 ya están colapsados. Estamos generándoles un forado aprobando esto. Fuera del problema, insisto, en que le estamos quitando la vejez a nuestros profesores a cambio de darles hoy 50 o 100 soles más, que está mal. Lo otro es que estamos generando un sistema de pensiones que ya está mal. Para terminar. No, para terminar, solamente era una frase, presidente. Tenemos que ser serios a la hora de legislar. Puede sonar bonito, es decir, todos quisieran tener 50 o 100 soles más en el bolsillo. Todos, presidente. El problema es qué estamos generando para el futuro. Hoy este gobierno está enfrentando problemas que han enfrentado otros, por ejemplo, la quiebra de la Caja Policial Militar. Es decir, si no se trata con seriedad el sistema pensionario, a la larga genera problemas insalvables y problemas que terminan pagándolos los ancianos que trabajaron durante años, que aportaron y que no reciben pensiones de acuerdo a su dignidad, señor presidente. Eso es lo que me preocupa, la dignidad de esa gente, lo que va a pasar mañana con ellos. No puede ser que para aumentarles, que es un deber
hacer del Perú, aumentarle a nuestros maestros, lo estemos haciendo a costa de sus pensiones, a costa de su futuro. Que no coman hoy a costa del futuro de ellos mismos. Hay que pensar en su futuro, presidente. Gracias. Congresista Simón. Congresista, presidente de la comisión, me está planteando una introducción. Adelante. Gracias, presidente. Solamente para hacer una precisión, con la gentileza que corresponde a la doctora Marta Chávez, comprenderá, doctora, que la ley de presupuesto se aprobó antes que la ley de la reforma. Y entonces la ley de la reforma de la carrera magisterial venía con un estimado de 714 millones y fue este Congreso que incorporó nuevos conceptos, nuevas categorías, por lo mismo que se ampliaron un promedio de más de 100 millones. Esos fondos, naturalmente, se está tratando justamente de hacer las transferencias que corresponden para su ejecución. Paralelo a eso, hay que reconocer que toda la sustentación y la exposición de motivos y los cálculos se han hecho en función a lo que realmente se tenía en ese momento. Y hay dos legislaciones que vamos a precisar, la ley de carrera magisterial y la ley del profesorado. En ambos casos, la RIM está a efecto del 65% en el caso de la primera y en el 62% en el caso de la segunda. Todos los cálculos técnicos se han hecho en función a eso. No se precisó en la norma, se creyó que estaba sobreentendida, pero tiene que estar literalmente y taxativamente expuesta. Ciertamente hoy día, después de 2 meses ya de vigencia la norma y de la aplicación, lo que estamos haciendo es tratar de subsanar ese vacío para poder darle a los señores maestros sobre el 65%. Nada más esa precisión, señor presidente. Muchas gracias con esta ayuda. Adelante con eso, Simón. Gracias, presidente. Realmente complejo el tema, presidente, porque en efecto todos deseamos que los maestros ganen más. Todos entendemos que si no se atiende al magisterio, el país no avanza. Todo el mundo sabe que lo más importante que tiene un país ahora es su educación. Y todos reconocemos que en el Perú es uno de los países que menos sueldo perciben los maestros. Son los menos pagados. No podemos compararnos con otros países del Asia, por ejemplo. Lo dijo bien el congresista Lescano, ¿no es cierto? Esta propuesta beneficia en parte al maestro porque hace caja mensual, porque va a sentir finalmente un incremento mes a mes. Y eso es lo que está buscando el maestro ahora. O sea, el maestro se desespera por 50, 100 soles, ¿cierto? Y por eso es que estaríamos de acuerdo con este proyecto que va a resolver en parte el problema de ahora, pero también, analizando con frialdad, presidente, sí nos preocupa el futuro, sí nos preocupa el tema de lo que va a significar la jubilación de los maestros, ¿no? Aquí se planteó bien el 100%, pero tenemos que ser entonces honestos, presidente. Tradicionalmente, en el tema de los auxiliares administrativos del magisterio, siempre se trabajó sobre el 65% y el magisterio siempre trabajó por el 65%. Se crearon muchas expectativas, pero la realidad económica del país dice, a través del ministro de Economía, seguramente le han manifestado educación, no podemos más de lo que estamos ofreciendo. Entonces, habría que buscar de repente, presidente, a través suyo al presidente de la Comisión de Educación, que finalmente era a quien le correspondería ver este tema, y al presidente de la Comisión de Economía, alguna salida, este proyecto que nos permita trabajar por los 2 próximos años o para el próximo presupuesto para hacer de repente la corrección del caso. Pero es evidente que esto tenemos que aprobarlo lo más pronto posible, porque estamos hablando ya de los sueldos que están percibiendo los maestros ahora. Yo entiendo, según los documentos que nos han entregado, por lo menos la generosidad del presidente de la Comisión de Educación, es que en el régimen de pensión de la ley 2530 va a haber un incremento a 2530 a la octava categoría 509 soles. Diablos, ¿cómo no va a querer un maestro tener 509 soles ahora? ¿No? Y para la primera categoría 195 soles. Entonces, es evidente, presidente, que esta propuesta que se está haciendo
en el momento y para ahora es positiva, pero va a tener dificultades en el futuro. Por eso habría que hacer, a través del Congreso, de repente a través del presidente de la Comisión de Economía o a través del presidente de Educación, algún articulado, algo especial que nos permita decir que este es de manera temporal hasta que tengamos la solución definitiva, para no apagar el entusiasmo de los maestros. Para que pueda terminar el congresista. Para que no se enfríe el entusiasmo que tienen los maestros, la expectativa que han tenido, presidente, porque de lo contrario, bien lo ha dicho algunos congresistas, podríamos comenzar a tener conflictos otra vez con el SUTEP. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mavila. Lamentablemente, a pesar que coincidimos en tanto, congresista Simons, en el raciocinio analítico de su posición, discrepo. Yo no creo, señor, que va a resolver el problema del maestro ahora un incremento al 80% de los maestros del orden de 56 nuevos soles. Claro, algo es algo, ¿no? Supongo que servirá para 3 mercados semanales o menos, 56 nuevos soles, o 136 o 500, pero resuelve. Pongamos, como dicen en el ómnibus los menesterosos, pongamos una mano al pecho y otra al bolsillo derecho. ¿Resuelve este incremento la condición real remunerativa de miles de profesores? Yo pienso que no, estimados congresistas. Y en segundo lugar, hablemos pues de que el país está en bonanza económica, ¿o no lo está? ¿No tenemos un país en crecimiento económico? Y entonces analicemos y razonemos cuál es el criterio de política económica que se está planteando respecto a los estratos sociales más subalternos, como en el caso del magisterio. Te doy un poco, recibe porque lo necesitas, aunque sea poquito, para que te calmes, ¿no es cierto? Y sin embargo la base de cálculo de tus pensiones, ¿no es cierto?, va a ser diminuta. Claro que respecto del estatus anterior es algo mejor, porque todo el que trabaja a nivel público sabe, pues, los profesores en San Marcos ganamos creo que menos de 50 soles de remuneración básica, y obviamente algo más implica que a futuro percibamos algo más del sistema de pensiones, pero esa remuneración anteriormente decadentemente, dramáticamente diminuta, incrementada ahora un poquito, no resuelve, señor, no resuelve la calidad de vida digna, elemental para el profesorado peruano. No lo resuelve, y será muy populista, será excesivo, será un tema de fiebre plantear un incremento mayor para los profesores. Yo pienso que no, porque sí le creo al Supremo Gobierno cuando dice que estamos en un país de bonanza y que tenemos un fondo de contingencia que se asigna para prever los probables embates que pueda tener el desarrollo económico en el orbe. Y yo sí creo, señor, que la calidad educativa en nuestro país tiene que ver, sí tiene que ver con la condición material de los maestros. ¿Cómo los maestros van a avanzar en calidad educativa, señor, si tienen que hacer doble o triple o cuádruple actividad como los policías para asegurar la sobrevivencia de su prole? Para que termines. Señor, que pidamos una nueva estadística económica, macroeconómica, porque yo sí creo que, estando a la situación del país, es posible no asignar populistamente un reparto irracional, pero sí un reparto de recursos mínimamente ponderado. Hasta 500 soles, señor, yo por lo menos creo que no resuelve la condición económica de un maestro para que pueda hacer una gestión pública en la que de por medio está la formación de calidad para las nuevas generaciones. Me ha pedido el congresista y me ha pedido el congresista Tejada, y si lo tuviera bien también la congresista Perestello. Gracias, señor. Adelante. No.
Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa Vila. Me preocupa el futuro de los profesores del Perú. Prácticamente acá se pretende engañar prácticamente a los profesores del Perú, porque, por ejemplo, el nivel 1, 24 horas, se habría aumentado 137 soles. Y cuando yo pensaba que acá se va a pedir los 161 millones que faltaría para que se descuente prácticamente el costo adicional del 100% de las remuneraciones, y de los cuales se descuente para que no tengan que sacrificarse realmente el futuro de los profesores del Perú. Por tanto, presidente, no pretendamos de alguna manera manejar esta cifra sacrificando el futuro de los maestros. Respetemos la dignidad de los profesores del Perú. Ellos realmente, incluso ahora, vamos a ver el tema incluso del fondo de contingencia, que serían 50 millones. Salvo que la congresista le considere la segunda interrupción. Congresista Tejada. Muchas gracias. Yo coincido con la congresista Mavila en que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, en que estamos en un momento de bonanza, eso sin duda, pero sí quería establecer dos precisiones. Primero, no mezclemos este debate con una reforma del Sistema Nacional de Pensiones, que será un debate mucho más profundo, mucho más de fondo y que tomará tiempo y que lo tenemos que hacer en otro momento. No vamos a solucionar ahora el problema de las pensiones. Si nos centramos en el tema de las remuneraciones, hay que hacer una precisión. Lo que se está señalando que está dejando de ganar como incremento el trabajador por pensionar el 100% y no el 65%, no es todo el incremento que se ha dado a los maestros. Creo que estamos confundiendo. Ya se dio un incremento importante cuando aprobamos la ley de reforma magisterial y se invirtieron 1.200 millones de soles. Calculamos que era más de lo que el gobierno de Alejandro Toledo había invertido en remuneraciones en 5 años y creo que casi 3 veces lo que se había invertido en el anterior gobierno cuando se aplicó la ley de carrera magisterial. De manera que sí es una inversión importante y que ya supone un incremento para los profesores. El incremento no está en esta medida que estamos queriendo aprobar ahora. Para que pueda terminar con esta Mavila. Presidente, en los estados modernos contemporáneos, cuando hay bonanza económica, existe también un elevamiento de la calidad de vida de los profesores. Porque, señor, evidentemente la educación es un proyecto estratégico de desarrollo de las democracias y porque a partir de la educación se genera una ciudadanía solvente. Y por eso, señor, el incremento a los profesores no puede mirarse pues con una mirada fraccionada a lo largo de un tiempo con un horizonte de larga duración. Y por eso, señor, ¿qué duda cabe? Dice con todo afecto a mi amigo Sergio Tejada, dice el que no mezclemos este debate sobre el RIN con el debate de las pensiones. Pero por favor, querido Sergio, evidentemente hay un cordón umbilical, porque las pensiones se miden en función de la antigua remuneración básica y que ahora se va a llamar RIN. Y entonces un maestro que se vaya va a computar su pensión por el RIN. Cierto es que antes un maestro de 30 años se iba con una pensión miserable. Congresista Pérez Tello. Presidente, muchas gracias. Con mucha preocupación, presidente, veo que de manera reiterada se está generando la sensación de que hay aumentos de sueldos que en la práctica no lo son, afectando además el final de los días, después de muchísimo trabajo de mucha gente, de hombres y mujeres peruanos y peruanas. Un ejemplo, por ejemplo, es la policía. Se ha sacado un decreto legislativo a fines de año que daña a la policía y a las Fuerzas Armadas. Se han presentado más de 1000 acciones de amparo en el intento de que esto no los perjudique. Y sin embargo, eso se ha justificado pretendiendo divorciar a la policía que está en actividad de la que está ahora jubilada o que ha cumplido después de muchísimos años con un aporte de 20 años que ha sido suspendido hasta el 2014. ¿Qué significa eso, presidente?
presidente. Eso se repite con SUNARP, con un proyecto de ley que condiciona una modificación al Tribunal Registral a un aumento en la escala remunerativa, en la cual hemos tenido 4 sesiones en la Comisión de Justicia para lograr conciliar estos dos supuestos, y ha terminado dividiendo al Tribunal Registral con el resto de registradores, en el intento de pensar que se va a mejorar los sueldos a unos en perjuicio de otros. Y hoy vemos nuevamente un hecho similar, en el que se genera la sensación de que va a haber un aumento de sueldo, pero se perjudica en un futuro inmediato a los hombres y mujeres que no tendrán otra alternativa que esperar a que de alguna manera se mejore su situación, suplicando cada vez que nosotros aprobamos el presupuesto. Pero, presidente, eso lamentablemente nosotros uno y otro jueves terminamos aprobándolo porque pensamos en los hombres y mujeres que necesitan esos 50 soles para poder sobrevivir. ¿Cuánto tiempo más, presidente? ¿Cuánto tiempo más vamos a permitir que desde el Ejecutivo se envíen proyectos de ley que dan la sensación de que se mejore económicamente al país o a un grupo de personas, y lo que en la práctica está haciendo es generar un forado para el futuro? O dividiendo policías en actividad de policías en retiro, o perjudicando Tribunal Registral con registradores. ¿Hasta cuándo, presidente? Y lo peor de todo es que desde la concepción de los presupuestos que aprobamos acá, y que son tan complicados que finalmente nos abocamos con las justas a nuestra región o al tema que tratamos, terminamos aceptando cada año que 3 de cada 10 niños van a morir. Eso es inaceptable, presidente, y es nuestra responsabilidad. No se trata de aprobar las normas que vienen en el Ejecutivo sin hacer una reflexión. Esto pone en evidencia un modus operandi que es inaceptable en el Ministerio de Economía, presidente. Gracias. Me pide una interrupción el congresista Bengolea. Congresista Bengolea. Presidente, voy a pedir las 2 interrupciones a la congresista Perestello para decir la segunda razón por la cual creo que esto no es conveniente. Está pasando piola hasta ahora. En la única disposición complementaria transitoria, fíjense, decían vamos a aumentar el RIM, ¿no es cierto? Perfecto, todos lo aprobamos. Ahora nos dicen que ese RIM que aprobaron no tenían de dónde sacarlo. Entonces nos están diciendo que se autorizará para el año 2013 a favor de los gobiernos regionales hasta por la suma de 50 millones de nuevos soles, con cargo a la categoría gastos de inversión. Ajá. O sea, no tenían, al final no se echan la culpa al Congreso, porque dicen, ustedes aumentaron más de lo que debían, entonces necesitamos plata, vamos a pedir que de los gastos de inversión nos den ese dinero. Oiga, los gastos de inversión son importantes, pues, lo primero que habría que decir es que estos gastos de inversión no pueden asignarse de esa manera, constituye un gasto corriente, y vamos a sacarlo de los gastos de inversión, no lo comprendo, pero además esto es algo prohibido por la Ley General del Sistema Nacional Presupuestario, artículo 41, y por la Ley de Presupuesto del Sector Público, artículo 9, que se acaba de aprobar para este año 2013. La segunda interrupción, congresista Perestello. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Si ya es ilegal, digamos, se está yendo en contra de las leyes, para decirlo de otra manera, lo segundo que habría que preguntar es, ¿y qué obras son las que se están postergando? Porque, digamos, estamos hablando de 50 millones contra gastos de inversión. ¿Cuáles eran esas obras de inversión que estamos postergando para poder cubrir este hueco que ellos no habían previsto? Porque entiendo yo, presidente, que el tema de educación es fundamental, ¿no es cierto? O sea, se piensa que hay que mejorar la educación, el discurso es muy lindo, pero ahora nos dicen que van a afectar los gastos de inversión en educación para poder pagar el diferencial del RIM, del cual nos vienen a hablar que es la gran revolución educativa que están haciendo. O sea, no tenían cómo financiarlo, ahora van a quitar gastos de inversión del sector de educación para poder pagar, que lo están pasando de contrabando, como una disposición adicional, porque estamos hablando de otro tema, el tema previsional, y además nos meten esto como un tema adicional para sacarle plata a la inversión de educación a fin de poder completar lo que no les estaría alcanzando para cubrir el famoso RIM. Señor, no hay que afectar los dineros que se iban a invertir en educación. Esto debió preverse con recursos del Tesoro Público, señor. Esto debió preverse con recursos del Tesoro. Tanto el aumento del RIM como lo que ahora quieren cubrir con el tema pensionario. Solo para terminar. Ha venido generoso hoy, presidente. Si de verdad, señor presidente, el discurso es que queremos mejorar la educación, si de verdad nos hablan del gran cambio, si de verdad tenemos que hablar de inclusión social, entonces la educación tiene que estar de verdad, presidente, no en el discurso, en el primer lugar. Y eso significa, presidente, que no pueden desvestir un santo para vestir otro. Y eso significa, presidente, que si tenían 50 millones presupuestados para invertir en educación, hay que invertirlo en educación y no hay que sacarlo ahora medio escondidito para con eso financiar un aumento de sueldos que tendría que estar financiado por el Tesoro, presidente. Así que ese es el segundo tema que está pasándose en esta norma que se pretende aprobar hoy. Estamos, además, haciéndole un forado a las inversiones que se habían previsto en infraestructura del sector de educación. Que nos digan por qué. Gracias, presidente. Y que nos digan qué obras son las que se estarían afectando. Gracias, presidente.
Congresista Perestello, para terminar. Presidente, no puedo más que coincidir con la preocupación de todos los que me han antecedido. Realmente yo quiero felicitar el debate que se ha hecho sobre este tema, porque normalmente, por lo menos en mi bancada, cuando hay un representante en una comisión, entendemos que él tiene la voz en ese tema y solemos acompañar sus decisiones. Pero en este caso ha sido el debate el que ha puesto en evidencia que hay en esa norma una perversión inaceptable, que se repite en otros sectores y que sin duda lo que pretende es atender las múltiples necesidades que existen a nivel de la policía y a nivel del profesorado y a nivel de salud. Pero eso, presidente, se soluciona en el presupuesto. Eso, presidente, no se soluciona tapando baches cuando un extremo u otro extremo del país, o una población u otra, o un grupo profesional u otro, grita más o paraliza el país de una u otra forma. Porque si tú empiezas a atender demandas en función de eso, lo que haces es generar conflictos sociales, porque son la única forma de ser escuchados. Pero claro, eso no tendría que llamarnos la atención. Si una congresista, Verónica Mendoza, no ha sido admitida a ingresar a PCM, ha sido separada por parte de las personas de seguridad. Para terminar. Ha recibido de parte de la PCM un informe señalando que no la dejaron entrar porque no estaba invitada. Y que no solo eso, sino que no permitía o impedía que se solucionaran los conflictos. ¿Qué podemos esperar? Hay que respetar nuestro fuero, presidente. Acá vamos a aprobar las normas que consideramos son buenas para el país. Y honestamente creo que esto es un engaño, muchachos. Gracias. Congresista Condori. Señor presidente, yo creo que en este debate un poco nos estamos saliendo fuera del tema. En el siguiente sentido. Lo que ocurre es, por ejemplo, tengo acá un ejemplo típico. La remuneración íntegra mensual, 2.491 soles aproximadamente. El descuento para fines de AFP, 208 soles. Y en líquido el trabajador recibiría 2.251. Este es un ejemplo. ¿Qué significa eso? Que 2.491 soles es el total que recibiría el trabajador si no le descontaran. Pero como le descuentan 208 soles, estos 208 soles va para el futuro. Y en el presente recibe solamente 2.251. Si a mí como trabajador me dieran a elegir, ¿qué prefiere usted acerca de estos 208 soles? ¿Recibirlo ahora o recibirlo después? Yo prefiero ahora. Porque el principio económico dice no hay merienda gratis, es decir, la pensión futura va a salir de una u otra forma de lo que aportemos hoy. Ese es el dilema, y el dilema no debería ser si le descontamos más o menos al profesor o, no, o si no lo descontamos. El dilema más debería ser si la remuneración total debería incrementarse para todos los trabajadores, y esto de una u otra forma tiene que ver con el nivel de ingresos del país, pero no del Producto Bruto Interno, que tiene un carácter eventual, sino del ingreso permanente a la economía nacional. Y el boom que tenemos en el país en este momento, de una u otra forma, tiene un carácter temporal, porque está sujeto, y muy sujeto, a los altibajos de los precios de la reserva de los precios de los metales. Me pide, señor presidente, una interrupción acá el colega. Congresista Lescano. Señor presidente, hay muchas observaciones de todas las bancadas políticas sobre este asunto, que es importantísimo, fundamentalmente en el área de las pensiones que van a recibir los profesores posteriormente. De manera tal que ya han planteado una cuestión previa para que regrese esto a comisión. Y consecuentemente eso se debe hacer, o por lo menos el presidente de la Comisión de Presupuesto debe pedir un cuarto intermedio, porque así no podemos aprobar un asunto tan importante, señor, que va a afectar a miles de profesores en todo el país. Gracias, congresista Condori. Mavila. Congresista Mavila. Señor presidente, si el boom económico tiene carácter coyuntural, el tema, eso en primer lugar es un debate, ¿no? Es un debate macroeconómico mundial.
pero aceptemos la tesis de que el boom fuera el éxito solo de los metales. Si eso así fuera, señor, las condiciones de éxito macroeconómico deben reservarse absolutamente o de alguna manera garantizar un mínimo de mejoramiento de las condiciones de vida de los de abajo. Yo pienso que es lo segundo, señor, y estoy de acuerdo con lo que plantea el congresista Lescano. Este proyecto debe ser mejor debatido, señor, y yo pensaría que con todo respeto debe ser debatido con el ministro de Economía acá para que nos explique su metodología de soltar gradualmente hasta determinados sectores y guardar bastante para el fondo de contingencia, para que en todo caso debatamos, señor, cuál debería ser la política de tratamiento de los sectores sociales, señor, porque cada vez se profundiza más esto de que algunos sectores ganan mucho, señor, y muchos sectores no le llega al bolsillo la bonanza del país. Gracias, señor. Está en uso la palabra el congresista Condori. Señor presidente, entonces yo creo que debe quedar claro, aquí lo que estamos debatiendo es decir, ¿se da ahora o se da para el futuro? Esa es la naturaleza del descuento. El tema remunerativo, cuánto le toca al magisterio y cuánto le corresponde a otros sectores, trata ya sobre una redistribución del ingreso nacional. Ese es otro tema, no correspondería acá. Yo concuerdo que en el país debería haber una mayor equidad social, porque hay sectores, funcionarios públicos que ganan demasiado y justamente el magisterio gana demasiado poco. Y tiene que haber un acercamiento en la brecha, pero esa es política, es tema que no se trataría acá, no corresponde acá, porque justamente esto, lo que se habla es básicamente una situación temporal. Si se da ahora o se da después, o se da en la forma de remuneración o se da en la forma de pensión. Ese es el debate. Muchas gracias, señor presidente. Pidió la palabra la congresista Chávez y después el congresista presidente de la comisión. Presidente, solamente para recordar que tengo planteada una cuestión previa y que, insisto, ya no en que quizás venga el ministro de Economía, sino que por favor se vote la cuestión previa para el regreso de este dictamen a comisión. Gracias, presidente. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Voy a solicitar a su presidencia y al Pleno un cuarto intermedio, atendiendo a que el tema tiene que discutirse tal vez un poco más, con ese compromiso, con la tingencia siguiente, presidente. Se le convocó a la ministra y a su equipo técnico para sustentar toda esta proyección. Han estado todas las bancadas presentes y el congresista Aguinaga hizo uso de su votación y de su reserva, de su voto de abstención, pero todas las demás bancadas representadas en la comisión aprobaron el proyecto. Y quisiera, para terminar, presidente, como esto se va a discutir, indicarle que no es verdad lo que se está afirmando el día de hoy de manera errónea, que se le está reduciendo la pensión. Eso vamos a demostrarlo en la discusión. Pido, señor presidente, cuarto intermedio a efectos de poderse discutir y consensuar el tema. Muchas gracias. Señora Chávez, creo que tiene algo que decirnos. Sabe que sobre una cuestión previa pues se pida otra tingencia. Yo creo que debemos decidir si vamos a aprobar o no la cuestión previa y luego se podrá tomar alguna decisión sobre el cuarto intermedio. Yo creo que debe regresar este dictamen a comisión, presidente. Gracias. Quedan 3 señores parlamentarios inscritos. Ha sido tan largo el debate que creo que es justo que los escuchemos. Inmediatamente después procederemos a votar la cuestión previa, de acuerdo al reglamento, y en el supuesto que no se apruebe la cuestión previa, procedería el cuarto intermedio. Tiene... Audio. Se sigue el debate y la lista de oradores se cumple, pero si hay una cuestión previa, señor presidente, tiene que votarse de inmediato. Gracias. Usted tiene la razón, señora Marta.
era un tema de cortesía con 3 parlamentarios y 2 de su bancada. Sin embargo, sírvanse marcar asistencia para votar la cuestión previa. Siendo las 7:45 de la noche, en estos momentos, a pedido de la congresista Marta Chávez, se está solicitando una cuestión previa para que el proyecto presentado por la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 1923, el cual propone la ley que establece las características de las remuneraciones integrales mensual RIN, a que hace referencia a la ley 29940, ley de reforma magisterial, retorne nuevamente a comisión, porque de acuerdo a las declaraciones de la congresista Marta Chávez, quien ha participado durante este debate, si es que se aprueba o no se aprueba este proyecto de ley, al igual que otros parlamentarios, señalan de que aún falta ajustar algunos puntos, modificar algunos temas dentro de este proyecto de ley. Pero asimismo, algunos parlamentarios han señalado de que este proyecto de ley es para mejorar el sueldo de los maestros. Asimismo, los miembros de la Comisión de Presupuesto que han presentado el proyecto han señalado de que este proyecto no es para engañar a los docentes. Asimismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Josué Gutiérrez, ha pedido de que se vaya a un cuarto intermedio. A proceder a cerrar la asistencia, el marcador de asistencia. Y tal como lo acaba de señalar el presidente de la mesa directiva, el congresista Eguren, se va a proceder a cerrar la asistencia y de esta manera para luego dar pase a la votación y así saber si es que la cuestión previa presentada por la congresista Marta Chávez es aprobada o desaprobada. Y como decíamos, el presidente de esta comisión, Josué Gutiérrez, ha solicitado un cuarto intermedio para que se continúe la discusión con respecto a este proyecto de ley 1923. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia 80 señores parlamentarios. Al voto. Con la asistencia de 80 congresistas acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República, se acaba de iniciar la votación para saber si es que la cuestión previa presentada por la congresista Marta Chávez, quien pide que este proyecto regrese a comisión, saber si es que va a ser aprobada o desaprobada. En estos momentos vemos a los parlamentarios que proceden al voto y así el presidente dentro de un par de minutos dará a conocer el resultado.
Se va a cerrar votación. Cerrar votación. Han votado a favor 43 señores parlamentarios, en contra 35, abstenciones 0. La cuestión previa ha sido aprobada. De vuelta a comisión. Siguiente punto. Pendiente de segunda votación de las Comisiones de Justicia, Educación y Defensa Nacional. Proyectos de ley 273, 304 y otros. Se propone regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos. Se va a proceder a votar el proyecto al cual se ha hecho referencia por el relator, salvo que la presidenta de la Comisión de Justicia tenga algo que agregar. Presidente, muchas gracias. Como ustedes saben, se aprobó en primera votación la ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos. Esta no fue exonerada en segunda votación porque habían temas en ella que podían ser discutibles. Esta ley tenía por objeto prevenir y en su caso sancionar la violencia que se produzca con ocasión de los espectáculos, lo que motiva la presentación de una serie de proyectos que fueron acumulados. Fueron los hechos acontecidos con un joven que fue asesinado en un estadio, historia que todos conocemos, lamentable. Se han recibido algunos comentarios sobre esta norma que quiero señalar y en todo caso si ningún congresista la hace suya, por supuesto se aprobaría tal cual está.